Buenas tardes, miembros del jurado. Nosotros somos alumnos del programa en Educación por Competencias. El día de hoy queremos, antes de iniciar nuestra exposición, agradecer la oportunidad que nos brindan para poder escuchar todas las habilidades que adquirimos durante esta materia que fue brindada por el profesor Dr. César Román Pérez en la materia de microenseñanza. A continuación, mi compañera Sandra iniciará con esta exposición. ¿De qué se encarga la microenseñanza? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la microenseñanza consiste en planear una clase y grabarla. La clase es simulada, por lo tanto se deben planificar las condiciones de un salón de clase. Esta debe de ser con pocos alumnos y desarrollarla en los 3 momentos, en inicio, desarrollo y cierre. En cada momento se deben de llevar a cabo las actividades que se tenían planeadas. La grabación debe de durar por lo menos 5 minutos y al momento de que el docente esté dando su clase, debe de llevar a cabo una habilidad en específica al momento de enseñar. La finalidad de la microenseñanza es la retroalimentación, ya que a partir de la retroalimentación del facilitador del taller y los evaluadores, vamos a poder tomar en cuenta diferentes actitudes o habilidades erróneas que tenemos en una clase y poder tomarlas en cuenta para poder mejorarlas. Se debe de analizar el comportamiento del docente, ya que el docente debe de hacer una autoobservación y una autorreflexión del comportamiento dentro de la clase que haya realizado. La microenseñanza nos permite realizar una práctica segura, es decir, que las habilidades o las actividades que ya hemos adquirido anteriormente podemos mejorarla a través de la microenseñanza. El instrumento de enfoque individualmente, eso pues podemos, la microenseñanza, tomarla como una opción para la mejora. Ejemplo, en las actividades que tengamos planeadas para los alumnos, poder, y tengamos alguna duda sobre cómo implementarla, poder desarrollarla un poco mejor a partir de la grabación y perfeccionarla para que haya un buen resultado. Orientación, a partir de la evaluación que nos hayan dado el facilitador y los evaluadores, nos puedan llevar a cabo una orientación de cómo realizarla y a partir de eso llevar a cabo una buena clase. La microenseñanza es un instrumento de investigación, ya que a partir de la observación del docente que haya realizado la clase y del facilitador que nos haya proporcionado las opciones de cómo mejorar, podemos desarrollar una buena clase en el momento de estar dándola en la realidad. Siguiente diapositiva. A continuación voy a presentarles a mi compañera Fátima, que dará el tema del cuestionario PAR. El cuestionario BART se mide mediante los estilos de aprendizaje, el cuales son auditivo, visual, lectoescritor y kinestésico. Vamos a iniciar con el visual. ¿De qué se encarga el visual? El visual aprende mediante diagramas, gráficos, colores y cuadros. Continuamos con el auditivo. El auditivo aprende mediante debates, discusiones, audios y música. Continuamos con el lectoescritor. Lecturas, libros, textos, ensayos. Y por último, concluimos con el kinestésico, el cual se encarga de ejemplos de la vida real, como lo son actividades físicas o juegos. A continuación, nuestra compañera Melissa, en la siguiente diapositiva, continuará la exposición. Factores inherentes del docente. Tenemos aquí que el docente debe de ser responsable, es decir, que debe cumplir con sus obligaciones. Debe de ser empático. Se tiene que poner en el lugar del alumno. Por ejemplo, hay veces que decimos que seamos el docente que a lo mejor de niño quisimos tener.
También debe ser comprometido, es decir, asumir el compromiso de carácter ético. También debe ser innovador, debe de impulsar el cambio, motivando a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe de ser mediador, es decir, fijar las metas y los objetivos del aprendizaje. Los factores externos del docente. Aquí tenemos la currícula, es decir, el alumno debe modificar los aprendizajes o los contenidos para que los entienda mejor. Los objetivos, debe considerar los aprendizajes clave y los aprendizajes esperados, o sea, lo que él quiere aprender. Las herramientas didácticas, aquí pues los materiales que ayuden al alumno para un mejor aprendizaje. El espacio físico, administrar los espacios para las actividades. Aquí entraría, por ejemplo, lo que son los campos, dividir los campos formativos en la ambientación del aula de clase. La siguiente diapositiva, por favor. Las habilidades básicas para una microclase. Tenemos como principal lo que es la introducción motivante. Aquí, pues, sería la manera en que el profesor da inicio a lo que es una microclase. Seguimos con la variación del estímulo. Aquí sería la atención que el alumno tiene hacia el docente. También lo que es la comunicación. Aquí sería la habilidad que el docente tiene para hablar. La habilidad para cuestionamientos. Aquí serían las preguntas que el docente le hace al alumno para que de alguna manera él participe. El refuerzo verbal y no verbal. Aquí sería cómo el docente responde a los cuestionamientos que le hizo al alumno. Por ejemplo, muy bien, excelente. Y por último, la integración y la organización. Aquí sería coordinar las ideas principales del tema que está dando. A continuación, el compañero Marco Antonio expondrá la siguiente diapositiva. El docente como facilitador. ¿Quién es el docente facilitador? Bueno, es la persona o el profesor que administra el tiempo, asesora y es el que guía a los alumnos a través de las experiencias de aprendizaje. ¿Cuál es el propósito de las experiencias de aprendizaje? El propósito de las experiencias de aprendizaje es dotar al alumno de conocimientos, habilidades, actitudes que permitan enfrentarse a una vida laboral y a su vida cotidiana. Baja dos conceptos importantes el docente, es la experiencia y la estrategia. La experiencia es aquella que a través de muchas prácticas, de una actividad o cosa que se ha repetido, se puede realizar cada vez con una mejora sustancial. La estrategia es el arte de dirigir un asunto hacia un objetivo deseado. Estos dos conceptos el docente los maneja para poder trabajar con el grupo. Antes de aplicarlos al grupo, debe de determinar qué grupo de alumnos es el que le toca trabajar y para eso debe de conocer la clasificación de grupos que hay en una aula. Existe el grupo indiferente, grupo silencioso, grupo participativo, el grupo agresivo y el grupo ruidoso. La primera tarea del docente es identificar qué tipo de grupo va a tener en su aula, así, de esa manera, con su experiencia, poder trabajar con ellos y aplicar las estrategias adecuadas. A continuación, la siguiente diapositiva, el siguiente tema es por parte del compañero Luis. Hola, buenas noches. El otro tema que nos enseñaban en la materia de microenseñanza es el docente como creador. La siguiente diapositiva, por favor. Antes que nada, tiene que ser creativo a partir desde la nada, o sea, técnicamente nada. Tiene que ser una persona
creadora, destacando aspectos como temperamento, actitudes y valores. Bueno, la enseñanza creativa también involucra serie de soportes tales como introducción didáctica, metodología creativa, persona, proceso y producto y ambiente creativo. Bueno, tiene que tener una intuición didáctica, ya como les dije, en el cual engloba sentido común, experiencia previa y conocimiento de la realidad. La siguiente diapositiva, por favor. Tiene que dar una metodología creativa, ya que tiene que saber en qué situación real se encuentra el estudiante, o sea, qué tipos de conocimientos tiene el estudiante anteriormente o qué tipo de conocimientos tiene aprendidos. La siguiente diapositiva, por favor. Tiene que tener una interdependencia natural, en el cual incluye flexibilidad, fluidez, originalidad, capacidad de identificar problemas, imaginación, curiosidad, intuición, y ya todo eso engloba tomar riesgos. A continuación, continúa nuestra compañera Candelaria. El docente como diseñador de ambientes, sabemos que en la actualidad el docente debe de contar con una gran variedad de competencias educativas, por lo cual diseñar ambientes no solamente nos lleva a que el alumno tenga un buen aprendizaje, y no solo debemos de tomar en cuenta los espacios físicos, sino también ir más allá de acuerdo a las circunstancias y los factores que le rodean. Siguiente diapositiva, por favor. Como diseñador de ambientes tenemos tres paradigmas, que son el conductismo, el cognoscitivismo y el constructivismo. Siguiente diapositiva. Dentro de ello influyen ciertos factores como lo son las acciones del docente y el alumno. Esto se relaciona de acuerdo al tipo de relación que tiene el docente con el alumno, es decir, desde un inicio la motivación y la relación que se tiene durante el desarrollo de dichas actividades. El segundo son las experiencias de los participantes, es decir, que si el alumno no cuenta con experiencias lúdicas, esto puede incidir dentro de dicho ambiente, por lo cual debemos de crear ambientes con actitudes y condiciones de materiales que nos permitan favorecer el aprendizaje del alumno, asimismo las relaciones socioafectivas con el entorno, es decir, no solamente el aula se encuentra dentro de un espacio de 4 paredes, sino también en su naturaleza. Siguiente diapositiva, por favor. El primero es la motivación. Sabemos que como todo, el docente es el principal factor que debe de motivar al alumnado, asimismo tomar en cuenta ciertas características, como lo mencionaron anteriormente mis compañeros, de acuerdo a sus estilos de aprendizaje y tipo de grupo. En segundo lugar tenemos la metacognición, que es aquella que nos permite analizar qué es lo que hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido, para qué nos va a servir y en qué momento podemos utilizarla a través de nuestras experiencias, ya sea en la vida laboral, educativa o afectiva. Y por último tenemos el trabajo en equipo. El trabajo en equipo no solamente influye dentro de los alumnos, sino también en nosotros como docentes, ya que es muy importante la relación que tenemos en nuestro entorno laboral. A continuación, mi compañero Gabriel nos hablará acerca de las habilidades practicadas.
Dentro de las habilidades practicables en la microenseñanza, estas tienen mucha relación con las que mencionó la compañera Melissa. Se trata de estas 6 actividades que el docente debe poseer. En caso de que no posea estas habilidades, también las tiene que trabajar para poder estar de manera correcta frente a un grupo de clases. Las actividades son inducción y comunicación. Dentro de esta primera parte, en la inducción hablamos sobre la habilidad que tiene el docente para poder dar una introducción a un tema y mantener una comunicación asertiva con todo el grupo con el que está trabajando. En los recursos didácticos, tiene que tener habilidad para poder adaptarse a la cantidad de recursos con los que cuenta dentro del aula. Es decir, si solamente cuenta con un pizarrón, con ese pizarrón tendrá que trabajar el docente sus clases. Variación del estímulo y la formulación de estrategias nos habla sobre la retención de la atención que el docente debe de tener cuando esté explicando algún tema, es decir, de qué forma va a poder captar la atención de los alumnos para que estos puedan comprender de manera correcta el tema que se está brindando. En el control y disciplina del grupo, bueno, pues se refiere a la actividad o habilidad que debe de tener el docente para poder mantener al grupo tranquilo y sobre todo que preste la atención adecuada, sin necesidad de caer en castigos para que pueda mantener disciplina dentro del grupo. Y finalmente la organización lógica e integración nos hace referencia a aquella habilidad que el docente va a poseer para que, bueno, pues los estudiantes puedan percibir una visión completa y correcta de todo lo aprendido durante esta clase y de qué forma el docente lo ha llevado a cabo. Es así como llegamos a la siguiente parte de la exposición, que continuará la compañera Carmen. Les explicaré las habilidades prácticas y algunos indicadores para evaluar en microenseñanza. Iniciamos con la motivación del tema. Debemos considerar aquí algo previo a la clase, como por ejemplo un saludo afectivo o una canción. Podría ser una dinámica de inducción o de integración para iniciar cuando vamos a empezar a abordar el tema. Después tenemos la variación del estímulo. Esta es la forma en que nos desarrollamos en el aula, en cómo mejoramos continuamente, así como también la innovación que aplicamos. Otro indicador es la expresión y comunicación. Aquí nos referimos a la forma correcta de cómo nos expresamos y cómo nos comunicamos. Debemos cuidar el manejo de ciertas características de lo que queremos comunicar. Y por último tenemos el refuerzo verbal, donde debemos considerar la forma en que nos dirigimos al alumno. Debemos recordar que así como nosotros nos dirijamos a ellos, ellos reaccionarán de la misma forma. No en todas las ocasiones, pero en el mayor de los casos, si nosotros les hablamos de una manera positiva, el alumno también nos va a hablar de una manera positiva. A continuación, la compañera Rosario nos va a hablar de los indicadores de habilidad, integración y gesticulación. Buenas tardes. A mí me corresponde el tema de habilidades de hacer preguntas y conseguir reacciones orales en los alumnos. En la primera nos comenta que debemos agradecer la participación de los alumnos, aunque su respuesta no haya sido certera, y así poder fomentar un ambiente de respeto en el aula de clases. En la segunda, que es la integración o realización lógica, esta se basa básicamente en el uso adecuado de los materiales didácticos, como por ejemplo el pintarrón, los plumones de color, las hojas de color, los materiales adecuados como sillas o mesas, dependiendo del nivel de grado que tengamos en nuestra aula. Las siguientes son las gesticulaciones. Básicamente pues nos dice que es el manejo adecuado de las expresiones por parte del docente. Sabemos que no podemos estar muy herméticos a la hora de dar la clase, ya que podemos fomentar miedo o tal vez no confianza a los alumnos para que ellos puedan preguntarnos y se puedan desenvolver dentro del aula de estudios.